estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la asignatura Manejo Post Cosecha. Sin embargo, esta es una conferencia abierta, esperamos que haya participación no solamente quienes están aquí, agradecerles a los que llegaron, sino a los que están a través de la transmisión en vivo. Alexander nos va a explicar no solamente este tema, sino que nos va a dar muchos avances de lo que él viene trabajando en su proyecto de tesis de maestría. Entonces, no siendo más, dejamos entonces la palabra a la señora Alexander. Gracias, profesora asesora. Buenas tardes al público que está acá presente. Sí. Bueno, como ya bien la profesora lo acaba de decir, en esta tarde pues vamos a hablar un poco de lo que es la salud del suelo y el efecto o el impacto que tiene esto, este ecosistema, como lo vamos a llamar de aquí en adelante, en la calidad de los productos que nosotros consumimos actualmente. Como contenido del que vamos a desarrollar durante la presentación, vamos a hablar sobre lo que es la importancia del suelo en la producción de alimentos, los nutrientes que son importantes que tenga el suelo para poder tener cultivos sanos y aptos y de calidad. Adicional, pues lo que es la microbiota del suelo, los efectos que tienen las características del suelo a los productos ya una vez cosechados. Y también en este punto, en el punto número 5 hacia el 8, vamos a hablar pues más que todo lo que estamos desarrollando actualmente como trabajo de tesis para pues graduarme de maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ya creo que todos conocen que estamos estudiando eso actualmente. Bueno, para iniciar en el tema de la importancia del suelo en la producción de alimentos, pues como les acabo de mencionar, el suelo se considera un ecosistema. ¿Por qué? Porque existe muchos microorganismos que viven en él, por eso lo podemos denominar como algo vivo, dinámico y complejo, en el que se consigue en gran medida lo que es la calidad, la cantidad y sostenibilidad de los productos que estamos nosotros consumiendo. Por eso, como lo podemos ver acá, el suelo es uno de los recursos naturales más vitales para la vida en la tierra y es la base fundamental de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque alrededor del 95% de lo que nosotros actualmente consumimos viene de manera directa o manera indirecta del suelo. ¿Y cuál es la importancia que tiene pues, en la producción? Vamos a destacar 6 aspectos. Primero tenemos lo que es la fuente de nutrientes esenciales, porque estos nutrientes que él debe tener sirven para que el crecimiento y el desarrollo en general de lo que son los cultivos. También sirve como regulador de agua porque él almacena y pues filtra lo que es el agua que proviene de la lluvia y puede prevenir también lo que son las inundaciones e incluso puede ayudar a controlar lo que es la sequía para mantener un equilibrio hídrico en lo que son los cultivos que estamos manejando. También sirve como soporte físico, puesto que provee toda la estructura necesaria para el desarrollo de las raíces. También sirve de soporte para la planta y de esto se absorben los nutrientes y el agua que las plantas necesitan para su correcto desarrollo y crecimiento. Sirve de hábitat de biodiversidad, pues como les digo, en él habitan millones de microorganismos que conviven o hacen simbiosis para que se tenga pues, la calidad de suelo apto para los cultivos y tener una cosecha de calidad. También como regulador climático. ¿Por qué? Porque él ayuda a captar lo que es el CO2 que existe en la atmósfera para convertirlo en diferentes compuestos. Entonces, de acuerdo a esto, también sirve de sumidero de lo que son los gases de efecto invernadero y así ayuda a lo que es la mitigación del cambio climático. Y por último, que para mí es una de las partes más importantes que existen, que es clave para la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, 95% de los productos que nosotros pues, consumimos vienen de manera directa o de manera indirecta del suelo, y si no tenemos un suelo apto, de calidad y sano para poder cultivar, no vamos a tener una producción agrícola y por ende no vamos a tener alimentos para consumir, y pues ya lo hemos experimentado con diversas situaciones que han pasado pues, en el país por el tema de diversas protestas y demás que nosotros en algún momento nos hemos quedado en la ciudad o en diversas partes del país desabastecidos de algunos productos, y es por esto que necesitamos pues, mantener un suelo alto para poder desarrollar cultivos en todo el país.
Los nutrientes importantes o esenciales que se deben tener para tener un suelo apto, lo vamos a mencionar, lo vamos a dividir, mejor dicho, de dos maneras, en los macronutrientes y en los micronutrientes. Como su nombre bien lo dice, macros son que se necesitan en mayor cantidad y micro en menor cantidad. Y al igual que nosotros necesitamos nutrientes para desarrollar y efectuar todas las diversas actividades que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera correcta, también los necesitan las plantas. Estos nutrientes van a estar disponibles de acuerdo a diferentes factores, como lo podemos mencionar acá, el pH, la materia orgánica que se encuentre en el suelo y la actividad microbiana que exista en las diferentes regiones. Como macronutrientes, ya les acabo de comentar que son los que se necesitan en mayor cantidad para el desarrollo de las plantas, y estos se dividen en dos. Los primarios, que están el nitrógeno, el fósforo y el potasio, estos van más que todo ligados a lo que son el crecimiento y el desarrollo en sí de lo que es la planta. La deficiencia de estos nutrientes o macronutrientes primarios son más visibles que los secundarios, y esto afecta lo que es más que todo la resistencia y la durabilidad de lo que son los cultivos. Y en cuanto a los secundarios, que están el calcio, el magnesio y el azufre, estos, la deficiencia se ve más que todo en lo que es la calidad y la resistencia a enfermedades de los cultivos. Estas son las funciones principales pues, que tienen cada uno de ellos. Como el nitrógeno es esencial para la síntesis de proteína, de enzimas y de clorofila, y también participa en el crecimiento vegetativo. El fósforo participa en lo que es la transferencia de energía, la formación de ácidos nucleicos y el fortalecimiento de raíces. El potasio regula la apertura y cierre de estomas, activa enzimas y mejora lo que es la resistencia a enfermedades. El calcio, como ya aquí hacia abajo son los secundarios, es el componente de paredes celulares, crucial para la estabilidad y también el crecimiento de los tejidos. El magnesio, elemento central de la molécula de clorofila y activador enzimático, y el azufre es el que participa en la síntesis de aminoácidos, proteínas y vitaminas. Ahora vamos a hablar sobre los micronutrientes. Estos igual son importantes, pero se necesitan en menor cantidad para que la planta pueda desarrollarse de manera adecuada. En cuanto a estos, podemos identificar 7 micronutrientes, y estos se dividen entre benéficos y esenciales, pero al final pues vamos a hablarlo todo en general. Tenemos lo que es el hierro, que su función principales están dentro de la síntesis de clorofila, la respiración celular y el transporte de electrones. El manganeso activa la activación enzimática, la fotosíntesis, el metabolismo del nitrógeno. El zinc en la regulación del crecimiento y síntesis de hormonas y activación de enzimas. El cobre en la fotosíntesis, la producción de lignina, que es un compuesto aromático más que todo dentro de lo que es la función. Y el metabolismo de carbohidratos, está el boro, la formación de paredes celulares, el desarrollo del tubo colínico y división celular. El molibdeno, que es a la fijación del nitrógeno y reducción de nitratos, y el cloro, que regula lo que es la regulación osmótica, el balance hídrico y la fotosíntesis. En esta imagen lo que les quiero presentar, que es para que más que todo vayan teniendo idea de lo que les voy a explicar en cuanto a mi proyecto de tesis, es que vemos la disponibilidad de los nutrientes de acuerdo a lo que es el pH del suelo. Si ven, en la gran mayoría están pues en un rango básicamente neutro, ni tan ácido ni tan alcalino. Sin embargo, pues hay unos que sí están su mayor disponibilidad en un rango de acidez o en un rango de alcalinidad, como es el caso del hierro, que en su mayor rango de acidez pues tiene mayor disponibilidad, y así sucesivamente pues pueden ir observando. Y los macronutrientes principalmente se ven en un rango relativamente neutro, ni tan ácido ni tan alcalino. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la microbiota del suelo. La microbiota del suelo, como les he comentado pues, a grosso modo anteriormente, sirve para crear una estructura más firme de lo que es el suelo, y se puede desarrollar de manera adecuada las plantas. También en otros casos ayuda a lo que es la bioremediación del suelo contaminado, y también transforma o inmoviliza compuestos tóxicos como lo son los metales pesados o los pesticidas o cualquier químico que se utilizan pues, en el tema de los cultivos.
Dentro de las funciones principales o importantes que queremos destacar en esta tarde, les voy a mencionar 5. Tenemos principalmente lo que es la fijación del nitrógeno, ya que ellos se encargan de lo que es captar el nitrógeno atmosférico y lo convierten en compuestos que la planta pueda asimilar. En este caso, esos compuestos son los amonios y los nitratos. En cuanto a la solarización de forma, bueno, aquí les presento algunos de los ejemplos, que está el sodium y el azopirilum, que son los encargados más que todo de hacer lo que es esta función de fijación de nitrógeno. En cuanto a lo que es la solarización del fósforo, el fósforo muchas de las veces no está en condiciones de adaptación o de que lo pueda captar fácilmente la planta, ¿no? Entonces, lo que hacen estos microorganismos es que lo convierten en compuestos que sean asimilables para poder entonces que la planta pueda obtener. Y en este caso podemos mencionar lo que son las pseudomonas y el penicillium y la IAE como ejemplos de esta función. En cuanto al control de patógenos, pues se encargan de competir con estas plagas, pues, para que no ataquen directamente lo que es la planta y pueda desarrollarse de manera correcta. Aquí tenemos el ejemplo, Trichoderma y Bacillus subtilitis. En cuanto a la descomposición de materia orgánica, son todo pues, la materia que pueda quedar sobre la superficie del suelo. Estas se encargan de descomponerla y que de esta descomposición se puedan obtener los nutrientes, algunos nutrientes importantes para lo que es el desarrollo de las plantas. Tenemos los streptomyces y los aspergillus. Y también ayudan a lo que es la mejor absorción de nutrientes, debido a lo que les he mencionado, que crean una estructura para que las plantas puedan asimilar de manera adecuada lo que son los nutrientes y también el agua. Y pues eso lo podemos ver en este caso, que son las interacciones, que está el simbiotismo, que esto lo más que todo lo hacen los que son los hongos, que son los hongos micorrizos que crean una estructura en conjunto con las raíces para que sea más firme y se pueda obtener o absorber el agua y los nutrientes necesarios, que es lo que explicamos acá abajo, que el glomus, que era el ejemplo que vemos aquí, de este hongo, él se encarga entonces de hacer esta simbiosis con el suelo y con las raíces, y se ayuda a lo que es la captación del fósforo. En cuanto a las competencias, pues no es más que todo que compiten con microorganismos patógenos para entonces tener sus espacios y sus nutrientes y pues ayudan a controlar que estos no se desarrollen mayormente. También tenemos lo que es la interacción antagónica, que es más que todo crear o expulsar con algunos compuestos antimicrobianos para prevenir el desarrollo de microorganismos patógenos. Ahora vamos a hablar del efecto que tiene el suelo sano en la calidad de los productos, en su vida útil y el sabor y aroma en general. En cuanto a lo que es la calidad nutricional, si tenemos un suelo sano con las características adecuadas, vamos a tener cultivos, vamos a tener un fruto que tenga tejidos densos. ¿Y qué me ayuda en esto? A que el cultivo que estoy yo cosechando tenga las características nutricionales adecuadas. Hablemos de minerales, hablemos de antioxidantes, hablamos de vitaminas. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Como lo podemos leer acá, existen estudios que han demostrado que buenas prácticas agrícolas mejoran la salud del suelo a través de diferentes técnicas o métodos como el uso del compost y la rotación del cultivo. La rotación del cultivo no es más que plantar hoy, por poner un ejemplo, la papa, y en el siguiente periodo siembro una cebolla. ¿Por qué? Porque así yo puedo equilibrar estos nutrientes en el suelo y no me voy a quedar deficiente de un nutriente, porque puede que un cultivo necesite más de un mineral de un nutriente que de otro, y por ende no voy a tener el equilibrio. Si utilizo siempre el mismo cultivo, puedo ir teniendo deficiencia
en un mismo nutriente que al final voy a tener que aplicar algún tipo de fertilizante o algún químico para poder equilibrar entonces esa deficiencia que tengo de ese nutriente o de esos nutrientes en caso de que sean varios. En cuanto a lo que es vida útil, igual, al tener un suelo sano, al tener un suelo alto, voy a tener estructuras firmes en mi cultivo y esto me va a ayudar a que cuando yo tenga o coseche el cultivo o el fruto más que todo y venga la post cosecha y se ven diferentes pues, transportes y demás, el cultivo pueda ser más resistente a estos daños y así puedo evitar lo que es el crecimiento de microorganismos patógenos y además que se pueda perder agua. ¿Y esto en qué me va a afectar? En que mi vida útil va a disminuir, que es lo que realmente no queremos. En cuanto a sabor y aroma, los nutrientes y pues, la microbiota que pueda tener el suelo, ellos ayudan a lo que es la síntesis de azúcares, de aminoácidos aromáticos, de ácidos orgánicos y de aceites esenciales que permiten que los cultivos y los frutos tengan pues, los aromas, sabores y todas las características sensoriales que nosotros pues, percibimos cuando nosotros consumimos algún producto. Como bien lo dice acá, pues la disponibilidad equilibrada de nutrientes y la actividad microbiana, no menos lo que es la síntesis de compuestos responsables del aroma y del sabor de los alimentos. Entonces, ya aquí terminamos lo que es la parte en general pues de lo que es el suelo, la calidad, la característica del suelo y pues el impacto que tienen los diferentes en la calidad de los productos. Y ahora vamos a hablar sobre lo que realmente me llama más la atención y me gusta más, es lo que es el suelo y la calidad y el café de especialidad. En este caso vamos a hablar del Panama Gation. Primero déjame tomar un poco de agua porque bueno, para hablar un poco de lo que es el café geisha, me imagino que todos han escuchado hablar del café geisha, ¿verdad? Bueno, el café geisha, para hablar así en breve de la historia que se conoce del café geisha, es descubierto en Etiopía, en la localidad de Geisha, en los años de 1930. Viene a Centroamérica, específicamente al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, esto en Costa Rica, porque pues se tiene que es una variedad diferente y que puede resistir más a lo que es la roya del café. Ahorita les explico lo que es la roya del café. Y llega a Panamá. Bueno, de Costa Rica se distribuye a diferentes países, actualmente creo que son 15 los que cultivan café geisha, pero mejor es el de Panamá. Y llega a Panamá en los años 60 y pues como le digo, se reconoce por su tolerancia a la roya del café, que está ocasionada por el hongo que vemos aquí, que es el Lea bastaris, que afecta directamente a la hoja, la daña y pues va propagándose por toda la planta y pues afecta directamente a lo que es el desarrollo y crecimiento del mismo, por ende también afecta a lo que es el fruto. Sin embargo, desde 1960 hasta el 2004, el café es un café común y corriente en Panamá. Pero en el 2004, el café de una finca en específico gana el concurso que vemos acá, que es el Best of Panama, que aquí pues participan diferentes fincas y se evalúan pues los cafés y en cuanto a taza, cuerpo y diferentes parámetros que ellos evalúan. En el 2004 gana esa finca con ese café que no sabían que era geisha y se tuvo un porcentaje de 100 puntos, de 96 a 98 por ahí más o menos. O sea que un buen porcentaje o un buen puntaje tuvo el ganador. Y es aquí donde empieza entonces a hacerse las investigaciones de reconocimiento de por qué estas características tenía este café, si no se habían visto antes, de dónde viene y todo lo demás. Y se dice que muchas de las fincas que actualmente pues también siguen cultivándolo, ya los tenían dentro de sus cultivos, pero no sabían que existía esa variedad. Entonces, pues se fueron identificando en las diferentes fincas y es lo que ahorita mismo pues conocemos como el mejor café de todo el mundo.
Y como dato curioso, pues, para mencionarles, el año pasado, el kilogramo de café geisha, como lo pueden leer ahí, el precio era de 10.013 balboas en la subasta electrónica que hacían en este concurso. El concurso nacional acaba de pasar hace algunos días, la semana pasada, y según estuve viendo en las noticias, a diferencia de años anteriores, el rango de evaluaciones estaba por arriba de los 92 puntos de 100. Anteriormente se tenía 86, 88, el que más tenía era 95 de así, y pues ha ido mejorando lo que es el cultivo de esta variedad de café en el país. Entonces, aquí vemos dos variedades de café, está el Arabica y el Robusta. El Robusta, digamos que es el más, por decirlo así, el más sencillo de cultivar. Se cultiva en alturas de 0 a 700 metros sobre el nivel del mar, es decir, que lo podemos cultivar bien en tierras bajas de nuestro país, que es la mayor porcentaje de tierra que tenemos, pero su producción en el mundo es de alrededor del 30%. Es más resistente a plagas, necesita menos cuidado, pero es de menor calidad. Y su rango de temperatura aproximada de cultivo o de producción es de 24 a 30 grados, o sea que lo podemos cultivar relativamente en cualquier parte de Panamá, digámoslo así. Y el porcentaje de cafeína está entre 1.7 a 4%. En cuanto a lo que es el arábica, sí necesita mejores condiciones climatológicas que van a ir desde los, 1000 grados hacia 1000 metros, hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tiene una producción aproximada del 70% de la producción mundial, pero es más susceptible a lo que son las plagas o pues, diferentes enfermedades que puedan ocasionar. Necesita más cuidado, pero tiene una mejor calidad en cuanto a tasa. Pero también tiene por menor cantidad de cafeína. Está dentro de 0.8 al 1.4%. Y las características en cuanto al clima, a la temperatura, se desarrollan más que todo en climas con temperaturas entre 15 y 24 grados. Ahora, con estas características, me imagino que ya saben igual, ¿a dónde, en cuál de las dos variedades entra el geisha? En efecto, así es. Y bueno, para hablarles un poco más de lo que es los objetivos que estamos trabajando nosotros en el proyecto de tesis, tenemos que nuestro objetivo general es evaluar las influencias que tienen las propiedades del suelo de las 3 regiones productoras de este café en Panamá, que son Tierras Altas, Renacimiento y Boquete, en la provincia de Chiriquí, en la calidad del suelo y la productividad del cultivo de café. Como objetivo específico, analizar las incidencias que tienen las propiedades del suelo en la calidad de los cafés cultivados en estas 3 regiones. Además, realizar lo que son los análisis físico-químicos de la zona de estudio. Más adelante pues vamos a ver cuáles han sido los análisis que hemos estado realizando, que ya espero que todos me han visto en el laboratorio con mi gato naranja caminando por ahí para allá, haciendo los análisis y revolviendo tierra, porque es lo que realmente ando haciendo. Aparte de eso, pues determinar la calidad del suelo mediante la cantidad de macronutrientes presentes en las 3 regiones donde se cultiva el café que hecho en la provincia de Chiriquí. Aquí vamos a hablar de la metodología del proyecto. Nosotros hemos dividido nuestro proyecto en 3 etapas. Actualmente nos encontramos en el tercer círculo, que ya vamos a ver cuál es. La primera etapa pues, era para desarrollar lo que era el anteproyecto y todo el tema de la revisión bibliográfica para conocer los datos que podíamos tener sobre el proyecto que vamos a realizar. Luego de esto entramos a la etapa número 2, que es la etapa de muestreo, que es la parte que a mí me gusta más. Vamos a ver ahorita por qué. Pues luego de esto pasamos a lo que es los análisis y luego a lo que es la reporte de resultados. Se puede decir que estamos haciendo en cierto modo la parte de reporte de resultados, porque al final vamos a estar hablando un poco de los resultados que hemos obtenido hasta el momento de los análisis que hemos realizado. Entonces, me adelanté, no creo que vean. Desarrollo de investigación. Alrededor de 60 a 70 fincas es lo que la cantidad de fincas buenas, que actualmente están cultivando esta variedad de café
en la provincia de Chiriquí. Pero por algo que me ha gustado mucho, realmente tengo que compartírselo, es que yo pensé que iba a ser más cerrado o más complicado tener los contactos y la apertura de la finca. Pero realmente no fue así. Realmente yo le escribía a las personas, ya sea por WhatsApp, por correo, y me decían, ¿para qué lo necesitan? Yo tal, les explicaba qué era lo que estábamos haciendo, me dices cuándo y yo estoy ahí. Y en la gran mayoría de las fincas ha sido así. Y son muy abiertos, te hablan, te explican de lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo. Y nosotros pues hablamos también de lo que nosotros queremos hacer y por qué lo estamos haciendo. Entonces, de las 60, 70 fincas no podíamos mostrarlas todas, porque tampoco tenemos ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Y de los contactos pues sacamos 10 fincas y de estas 10 fincas se estaban tomando, bueno, hicimos el cálculo de nuestro riesgo. Digo hicimos porque mi asesora también, que está acá presente, pues, nos ayudó en esa parte del tema del cálculo de las muestras, y se obtuvo que teníamos que recoger 5 muestras por cada 10 hectáreas de terreno. Sin embargo, la gran mayoría de las fincas que muestreamos no tenían mayor terreno que esta cantidad de 10 hectáreas, por lo que nosotros decidimos tomar 5 muestras e inclusive tomamos un poco más, entre 7 y 8, de acuerdo a la finca y de acuerdo pues, a los terrenos que ellos tenían, porque sí tenían, se pueden ir desarrollando en diferentes altitudes en la misma finca, y por eso decidimos tomar entre 5 y 7, inclusive 8, y creo que una tomamos hasta 10, para poder evaluar pues, de acuerdo a las diferentes características de altura que ellos tenían. Entonces, ya una vez recolectadas estas muestras, lo hacíamos en 3 profundidades, de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60 centímetros. Era bastante complicado ya llegar al 60 porque a veces te encontrabas las mismas raíces del café o piedras que podían encontrar ya, y era muy difícil con el barreno, que ahorita les voy a enseñar la herramienta, poder hacer el muestreo hasta esa profundidad, porque tienes que aplicar fuerza. Yo tratando de hacer la mayor cantidad de fuerza que podía, y la profesora también. Entonces era bastante, digamos que se puede hacer bastante rápido, pero todo depende de las condiciones que tenga el terreno en el momento. Si el terreno, por decir algo, llovió el día anterior y el terreno está bastante suave, es más fácil. Pero si está relativamente seco, te es más difícil porque tienes que hacer mayor fuerza. Entonces, con esto vamos a lo que le quería mostrar, que la etapa de muestreo lo realizamos en 2 meses, el mes de marzo y el mes de abril. Y como pueden ver en las 3 imágenes iniciales, aquí vemos las características que tienen de cómo cultivan o cómo hacen las plantaciones del café. Hay en sombra, hay totalmente al sol, y digamos que esta puede considerarse en semisombra porque inclusive hay árboles que lo rodean, igual que esta. Esta fue la más complicada porque esta tuvimos que caminar 40 minutos subiendo de 500 metros hasta 2000 metros caminando. La profesora me dijo, vamos caminando solo con el muchacho que me dijo, te espero aquí, y yo tuve que subir con el barreno con la mochila y tembló. Y ese fue el día que hizo temblor. Así que yo no me di cuenta porque yo iba caminando con el muchacho hablando de los cultivos y demás, y ya cuando íbamos llegando es que veo el teléfono y tembló. Entonces, pues para que vean todo lo que nosotros tenemos que hacer, incluso no lo puse, pero en una de las fincas teníamos que dejar el carro en un local, ellos lo recogían y vamos en 4x4, y éramos la profesora, el conductor y yo, y íbamos a plantar el carro, ¿no? Entonces yo, bueno, de lo que llegamos a la finca, nos quedamos 3 acá adelante, pero cuando llegamos, eran creo que alrededor de 8 lotes que ellos lo tenían dividido, y en cada lote era una altura diferente. Entonces iniciamos por la más alta y venimos bajando. Cuando llegamos a la primera, que hacemos el muestreo, ahí lo más rápido que pudimos, pues yo le digo a la persona, que vaya adelante cómoda, yo me vengo de atrás en la parte de atrás. Eso fue la parte que siempre iba yo atrás en el vagoncito del 4x4, agarrado, así,
luchando para no caernos porque, o sea, era en bajada. Y aparte no es un terreno que es plano, sino pues tienen que estar saltando una patada. ¿Te moriste? No me moría. Y bueno, aquí también pueden ver que también por eso fue que les puse la materia orgánica que se puede encontrar en los diferentes cultivos que se encontraron, ¿no? Aquí podemos decir que hay cobertura relativamente media, aquí ya hay bastante cobertura y acá no hay ningún tipo de cobertura. Eso también puede, como les acabo de explicar, pues puede influir en las características y los nutrientes que pueden encontrar en el suelo. Muchas de esas, bueno, eso es lo que lo vamos a explicar más adelante. Aquí podemos ver un árbol, un café que ya completamente listo para su cosecha. Importante mencionarles que creo que se puede notar que ellos crecen en una altura de 2 metros aproximadamente y ellos tienen que realizar en algún periodo la poda del árbol porque el café o los granos de café van a crecer a esas alturas y para evitar que se maltrate y se estrese la planta al momento de hacer las cosechas, ellos cortan el árbol en la parte superior para que quede más bajo y las personas que se encargan de hacer las cosechas entonces puedan solamente tomar pues, el grano porque eso es totalmente manual la cosecha. No hay ningún tipo de automatización ni nada, o sea, es totalmente manual que se saca el café. Entonces ellos tienen un color específico que es un color uva, le llaman ellos, para que entonces ellos digan, pues ya este grano está, este grano no vamos a recoger. Si el grano no está listo, pues lo dejan ahí y por eso pues nosotros podemos ver que hay diferentes pues, árboles con granos. Había a veces pues en algunas fincas ya hayan terminado su periodo de cosecha y no podíamos ver los granos ni podíamos recolectarlos. Bueno, aquí para que vean pues también estaban algunos en semisombra. Este es un paisaje que me gustó bastante, por eso lo puse ahí. Estoy haciendo lo que es el muestreo y también pues que las personas que nos atienden en las fincas para nosotros poder realizar el muestreo y que ven también los paisajes que uno ve ahí es bastante bonito la verdad. Entonces, viniendo a lo que es el tema de los análisis, ahorita estamos haciendo más que todos los análisis físico-químicos. Estos que ven aquí pues ya los hemos terminado de hacer y pues allá tienen algunas imágenes de cómo se realizaron. Hicimos pH pues para, como les acabo de explicar, para medir lo que es la disponibilidad de algunos nutrientes que vamos a analizar más adelante, lo que es la humedad para evaluar pues el agua que retiene el suelo, la textura del suelo para ver las diferentes capas que pueda tener el suelo de cada una de las fincas, la densidad aparente, que no es más pues que la masa del suelo seco por volumen, la porosidad para ver los espacios o poros que tiene el suelo y pues también tenemos lo que es la conductividad eléctrica para ver si existe concentración de sales solubles en las diferentes pues, muestras que estamos analizando. Este análisis es bastante chévere. Aquí el compañero nos ayudó con la foto que tenemos acá, por eso necesitamos que fuera la foto 10 de 10. Y como les acabo de decir, pues el análisis de textura es para evaluar las diferentes capas que tiene el suelo. En estas capas está lo que es la arena, la arcilla y el limo. Entonces, con este análisis, solamente al colocar la muestra de tierra en una probeta, colocar la solución dispersante, agitarla y dejarla reposar por lo menos 24 horas. Una vez nosotros pasaban las 24 horas, que ya todas las capas se asentaban de acuerdo pues, a sus características, podíamos más que todo verlo en la probeta y ver el porcentaje que tenía esa muestra de arena, de limo y de arcilla. Cuando ya tenemos ese porcentaje, nos venimos a este triángulo de textura y como ven aquí está el porcentaje de arena, el porcentaje de arcilla y el porcentaje de limo y entonces si se cruzan las tres líneas se puede determinar qué tipo de suelo tenemos de esa muestra. Si ven acá, creo que se ve muy poco, está el 60% de las muestras que pudimos recolectar. El 60% es un franco arenoso, 20% un franco limoso,
10% franco arenoso limoso y franco arcilloso. Cada una de estos arenoso limoso es la característica que predomina en las muestras, ¿no? Y con esto el suelo franco nos da que tenemos una buena aireación y buena capacidad de retención de agua, o sea que es apto para este tipo de cultivos. En cuanto ya a los resultados de los análisis que les mencioné al inicio, pues el del pH, si ven, el pH tiene un rango de 5.5 a 6.5 y relativamente todas las muestras estaban dentro de ese rango, salvo la de 0 a 20 centímetros, aquí vemos 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 y el promedio de las tres muestras para cada una de las filas. Igual en todas las otras gráficas que les voy a mencionar en un momento. Solamente debajo del rango que teníamos era la muestra de 0 a 20 de la muestra número 7, que eso pues habría que ver por qué ellos tenían en ese momento un pH tan bajo en la primera capa del suelo. Y como ven, pues esto favorece lo que es la disponibilidad de los nutrientes, puesto que todos están en el rango adecuado y como vimos en la gráfica, en la imagen anteriormente, están los macronutrientes básicamente dentro del rango de disponibilidad de acuerdo al pH. En cuanto a la humedad, igual es la muestra de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y el promedio de cada una de ellas en la barra naranja. Ella tiene que ser superior a lo que es el 20%. Generalmente, digamos que la gran mayoría está sobre el rango y las que están por debajo, que es la muestra número 4 y la muestra número 6, puede deberse a que tienen poca cobertura de materia orgánica o de algún, pues, o sea, poca cobertura como tal. Y en efecto, las muestran recordando el tipo de suelo de esas fincas, en efecto esas no tenían cobertura de materia orgánica como tal. Entonces, eso puede afectar directamente a lo que es la humedad de la plantación y puede generar lo que es el estrés hídrico de las plantas. En cuanto a lo que es porosidad, generalmente todas también están en el rango, digamos, del 30 al 55%, salvo en las muestras superficiales de 0 a 20 de diferentes fincas. Esta baja porosidad puede deberse a que tiene baja aireación o compactación, pero si ven en las otras muestras, en las otras profundidades sí, pues se mantenía o estaban dentro de los rangos. En cuanto a lo que es la densidad aparente, ella debe estar por debajo de 1.2 para los cultivos de este tipo y todas estuvieron inclusive por debajo del 1, alrededor de los 0.8 y 0.9 gramos por centímetros cúbicos, lo que nos hace favorable para lo que es el crecimiento radicular, o sea, de las raíces. En cuanto a lo que es la conductividad eléctrica, si ven, el máximo debe ser de 0.3 y todas están básicamente por debajo, excepto la 0.7. Y esto puede deberse a que en algún momento quizás hayan aplicado algún tipo de fertilizante que quedó sobre la superficie y pues quedaron esos residuos o que estaban regando con algún tipo de salinidad. Generalmente no se hace el riego, eso ya depende, pues obviamente son plantaciones bastante grandes. Solamente lo que se da, como ya en las tierras altas, pues tenemos lo que le llamamos nosotros bajareque. Entonces eso es lo que se encarga básicamente de darle en lo que es la hidratación a los diferentes cultivos. Y pues como el tema de discusión de resultados, y ya para ir terminando en general lo que es la presentación, como vemos, pues todos los rangos o todos los parámetros están relativamente bien, salvo pues en algunas ocasiones, en algunas fincas o algunas muestras hay que realizar algún tipo de ajustes en ciertos parámetros, pero se pueden considerar que tienen condiciones edáficas totalmente favorables. Además, pues es importante mencionar que hay que manejar adecuadamente lo que es el agua y mejorar la cobertura de materia orgánica de las diferentes fincas
como si lo ven, como lo pueden ver acá, que es lo que les quería mostrar, hay unas que tienen muchísima cobertura. O sea, y esto más que todo se da en las que están con algún tipo de sombra o semisombra. ¿Por qué? Porque las hojas que caen de los árboles, las ramas o cualquier materia orgánica que haya por ahí quedan en el suelo. O sea, ellos no hacen mayor manipulación en ese sentido. Pero las que tienen semisombra o inclusive no tienen nada de sombra, aquí sí habría que trabajar en este aspecto. Por lo menos acá, ellos aplican algún tipo digamos, de compost para que pueda pues tener los nutrientes más que todo necesarios para su desarrollo. Aquí se puede decir que tiene algo de cobertura, pero le hace falta un poco más. Y aquí esta era para demostrar pues que ellos están utilizando fertilizantes. Esa muestra, si no me equivoco, era de una plantación relativamente nueva, no tenía más de 2 años, así que puede pues que estaban dándoles, adicionando los nutrientes para que la plantación, digamos, que pueda producir con antelación, porque es importante mencionar, para que sepan, pues que este tipo de, o esta variedad de café empieza a dar su fruto después de 2 años. O sea, ella que se planta y hay que darle continuidad para esperar pues, su primera cosecha, que sea después de los 2 años de plantarse. Y con esto pues concluimos ya la presentación, recordándoles que pues si tenemos los suelos sanos y aptos y con los nutrientes necesarios, vamos a tener productos con esta misma característica y con mayor durabilidad y también con un mayor aporte, con un aporte nutricional mayor. Y también es importante pues que nosotros, como la gran parte del público que está acá, como ingenieros de alimentos, también pues veamos por lo que son las buenas prácticas agrícolas para poder nosotros tener cultivos de calidad, y no solamente ahorita, sino pues crear técnicas o métodos que nos ayuden a desarrollar cultivos y asegurar lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Y pues seguir trabajando en este sentido. Con esto pues termino, muchachos, gracias por la atención y abrimos lo que es el espacio de preguntas que puedan tener ustedes. Quería presentarles este libro. Este libro, como lo pueden leer aquí, es solamente para ver lo que son los colores del suelo, que se puedan tener en los suelos. Es bastante, digamos, práctico y realmente me ha gustado. No lo he utilizado todavía porque no he llegado a hacer este análisis, lo voy a hacer en esta semana. Y aquí podemos ver los colores que pueden presentarse en el suelo. Y con esto podemos tener una visión más rápida, digamos, de cómo está el suelo, si tiene bastante cobertura de materia orgánica o los nutrientes disponibles que pueda tener él. Y así, más que todo, podamos saber hacia dónde vamos. Pues no ir como digamos, a ciegas antes de hacer los análisis. Ahora sí, preguntas. A ver, Luis Rafael primero. Sí, ante todo, gracias por presentar. Ante todo, agradecerte tu presentación. Y tengo 2 consultas. El número 1 es si existe la posibilidad de que los parámetros físico-químicos cambien a partir de la temporada en la cual se realiza el muestreo. Por ejemplo, una temporada lluviosa, enero, septiembre, octubre. Y la segunda pregunta es la parte de colorimetría. Dentro de el tipo de suelo, ¿lo vas a hacer porque son un colorímetro o por si vas a hacerlo a través de tarjeta de colores o cómo más o menos vas a diseñarlo? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, es posible, en efecto no lo mencioné a propósito, pero el muestreo se realiza en 2 ocasiones. Ahorita, en la época de cosecha, por decirlo de alguna manera, que era de enero a marzo, y en la época de preparación para la siguiente cosecha, que está pues, va de mayo hasta más o menos octubre, noviembre. Entonces ya tenemos organizado en nuestro cronograma pues, de trabajo de tesis realizarlo
una vez pues venga de pasantía en el mes de agosto, aproximadamente agosto, septiembre, por esa fecha, queremos realizar el siguiente muestreo para ver en efecto si hay alguna variabilidad de una temporada a otra. Si puede ser más húmedo, más la muestra, o si hay alguna cantidad de nutrientes diferente por alguna razón, porque puede ser que como es una preparación para la siguiente cosecha, aplican algún tipo de fertilizante y todo esto. Entonces queremos evaluar en estas dos etapas, en estas dos temporadas, los diferentes parámetros. Pues. Y respecto a la segunda pregunta, vamos a utilizar esto. Esta va a ser nuestra paleta de colores para poder entonces determinar. Aquí ella, pues en este librito, él te explica, pues aquí tienes algunos valores, te dice que tienes algunos valores verticales, otros valores horizontales, y con esos valores tú puedes ir determinando pues el color en sí. Tú agarras la muestra, obviamente, la agarras y la puedes colocar aquí y vas viendo qué color pues puede tener el suelo. Y ya sacas los valores que te corresponden y puedes entonces determinar la información que necesitas atrás. Gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación. También te tengo dos preguntas. La primera es que al inicio, en la introducción, hiciste una recomendación sobre hacer rotación del suelo. Si en el caso del café también aplica hacer una rotación del suelo, o sea, si el café también agota el suelo, y con qué se haría la rotación. Y la segunda es si estos estudios te han logrado llegar a una conclusión sobre el perfil del tipo de suelo que es bueno para el café que exportamos, para seguir manteniéndolo o exponenciarlo en un futuro. Bueno, respecto a la primera pregunta, generalmente no se hace una rotación con el café. Lo que más que todo, y es lo que estaba leyendo hace poco, lo que se hace es que se plantan diferentes tipos de cultivos a su alrededor para pues equilibrar este tipo de nutrientes. No se cambia porque, o sea, si lo plantas aquí, ya esa plantación va a ser totalmente de café durante el tiempo de vida pues, que se le dé o que pueda tener la misma plantación. Así que no se hace cultivo, rotación de cultivo, con el café. Sin embargo, pues, se aplican otro tipo de cultivos a su alrededor para esto. Inclusive en algunas de las fincas no lo tienen como un área específico para el café geisha. O sea, lo tienen mezclado con las otras variedades que ellos tengan. Entonces, quizás alguna variedad, que eso también lo está pendiente por hacer, evaluar si alguna otra variedad, o sea, hay variación literal de los diferentes parámetros de una variedad como la robusta, por poner un ejemplo, versus el geisha. Entonces, quizás en esta práctica que tengan de mezclar todas las variedades, pueda que se mantenga equilibrado el suelo en ese sentido. Y respecto a lo que era, ¿cuál era la segunda pregunta? Si determinaste algún perfil que pueda... Bueno, hasta el momento no hemos determinado en sí los perfiles de lo que tenemos actualmente, porque todos están relativamente cerca. O sea, lo que más hemos hecho hasta el momento es análisis físico-químicos del suelo. Tenemos que hacer algunos análisis de macronutrientes, en este caso queremos hacer nitrógeno, vamos a hacer fósforo y potasio, eso lo vamos a hacer pues más adelante, y también vamos a hacerle, que era también lo que les quería mencionar, los análisis de estas muestras, de estas 10 muestras, pudimos recolectar 7 muestras de café, de granos de café, y queremos ver entonces, de acuerdo a las características que tenga el suelo, qué características tienen esos granos. Entonces esto lo vamos a ir a hacer a Cartagena, a la Universidad de Cartagena en Colombia, casualmente me voy el próximo sábado, y vamos a trabajar entonces en la Universidad de Cartagena análisis físico-químicos del propio grano, y también vamos a ver lo que son los carbohidratos, las proteínas y la fibra soluble que pueda tener el grano. Entonces, de ahí podemos determinar si hay variabilidad de una zona, o sea, entre cada una de las zonas, ¿no? Porque se dice que en las zonas de volcanes de renacimiento tienen las notas que tiene el café, son notas cítricas.
porque es lo que más se cultiva en esa zona. Pero del lado de Boquete son notas más florales, a jazmín, a este tipo de flores. Entonces, eso es lo que siempre se ha dicho, pero específicamente, científicamente no se tiene. No sabemos si vamos a llegar hasta allá, esperemos que sí podamos llegar hasta allá, pero está pues en planes pues, de verificar eso también y ver si entonces en ese aspecto sí hay alguna variabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Mencionaste que el café se cultiva en suelos que tienen sombra, semisombra y sin sombra. ¿Has visto, o sea, no notas que tomaste from determinado tipo de suelo o si has notado una diferencia en la calidad del suelo desde el inicio de sombra? Bueno, sí se veía, a la hora de muestreo sí se veía por el tema de lo que le decía al principio, de que las características al momento de hacer el muestreo quizás era más fácil un suelo que tenía sombra, digamos, una sombra y llovió. Obviamente el terreno era un poco más fácil de tú poder hacer el esfuerzo de introducir el barreno. Pero una plantación de suelo, digamos, a cielo abierto, estaba más seca y era más complicado ejercer la fuerza, y más si obviamente encontrabas algún tipo de obstáculo en el camino. Entonces, sí se puede decir, o sea, a grosso modo, en este sentido, de que sí hay alguna variabilidad en esa parte. Por allá. Ajá. Ok, Alex, tenemos una pregunta de Gilka Pacheco, que nos está viendo desde live. Ella pregunta si vas a relacionar los análisis del suelo con pruebas sensoriales o físico-químicas del grano. Sí, en efecto, pues era lo que les comentaba hace un momento. Sí se van a realizar las pruebas físico-químicas en la pasantía que vamos a realizar. Va a ser una pasantía de aproximadamente 2 meses, así que vamos a tener, pues, digamos, el tiempo para poder hacer todos estos análisis de pues, acidez, de densidad del grano, del tamaño y demás, ¿no? Entonces, para poder hacer o verificar también estos aspectos directamente en el grano, porque es lo que estamos buscando dentro de la investigación, el suelo versus lo que es el grano. Por allá me están haciendo una preguntita. ¿Querían hacer una? Bueno, para que si quieren ver el libro, les voy pasando para que lo puedan conocer. Hay suelos rojos, amarillos, grises y de todos los colores. Hola. Mencionaste sobre que nosotros deberíamos conocer sobre las prácticas agrícolas mexicanas. Bueno, pero ¿conoces de algunas que se estén implementando? ¿O tú pensarías que alguna se debe implementar? O sea, bueno, lo que te puedo decir que conozco, o sea, realmente mi vinculación al tema agro es hasta ahora. Estuve hace aproximadamente un mes y medio en un congreso que fue el primer congreso agro que se realizaba casualmente en el país. O sea, imagínense, por decirle la experiencia que contaban dentro del congreso, en República Dominicana, que pues, está aquí cerquita, y el congreso lo hacían desde hace 30 años atrás. Nosotros lo estamos haciendo este año por primera vez. Entonces, en ese sentido, pues te puedo decir que lo más que yo conozco es que se hacen cultivos rotacionales. Es lo más que conozco yo directamente del área. Sí entiendo, y en lo que explicaban en ese momento, en ese congreso, creo que era el viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hablaba pues que obviamente que el gobierno tiene pues diferentes emisión para poder pues mejorar en este sentido el aspecto agrícola de nuestro país, pues ya que es bastante importante que pues se le pueda dar algún tipo de incentivo a los agricultores, pero en sí como tal, o sea, te digo que la que conozco es eso. buenas tardes. Me interesó lo que mencionaste con respecto a la poda que se realiza. ¿Han contemplado de qué manera influye este proceso de poda en la redistribución del riego, ya que si se
Bueno, yo como tal no lo he contemplado. Creería yo que no debería haber ningún tipo de influencia, digamos, en la parte del suelo como tal, porque al final lo que estás podando es la planta. Entonces ya la planta ha adquirido todos los nutrientes que vienen del suelo. Entonces la distribuirá en todo su árbol para poder entonces mantenerla como tal, pero no creo que debería haber en cuanto al suelo variación de nutrientes por esa práctica. ¿Y esa práctica se realiza en todas las fincas de Café Geisha o es algo? Bueno, en las fincas con mayor tiempo de cultivo, porque hay algunas, pues como les mencionaba, algunas que tienen cultivos recién plantados, hay otras que tienen cultivos, y también eso es una parte importante mencionar, que aun cuando hay cultivos que tienen ya 4 o 5 años de haberse plantado, no siempre todos crecen grandes. Entonces, diferentes aspectos pueden influir, como en los vientos, si hay o no hay sombra, va a influir en el desarrollo o el crecimiento más que todo de la planta. Inclusive en la última finca que hice el muestreo, el señor me dice, no, si esta plantación tiene, creo que eran de 4 a 5 años, y el café estaba así, pero habían otros que sí tenía un tamaño un poco más alto. Entonces, de acuerdo a diferentes características, y eso es que, digamos que cada finca tiene un microclima, que es como ellos le llaman, diferente. Entonces, cada microclima influye en las fincas de manera diferente, y por ende, el desarrollo de la planta o de los cultivos es de manera diferente. Gracias. Y con respecto a, no sé si tienen en cuenta el tema de perfil sensorial para correlacionar las respuestas de un panel sensorial, me imagino que debería ser un panel experto en café. Exacto, esa parte es bastante delicada, porque trabajar con, bueno, ya les digo, ¿no? El precio no es muy económico, que digamos, para pues trabajarlo así a grosso modo y tan fácil. Y pues como tú bien lo mencionas, hay que tener un panel experto para poder que se haga un análisis sensorial que tenga validez como tal, porque si aquí nosotros, en su gran mayoría, creo que no somos, no hemos catado el café geisha como tal, no sabemos las notas que puede tener con entonces se nos hace un poco más complicado, y entonces evaluar 10 fincas, o sea, tenemos muestra de cada una de ellas, ¿no? Y si hubiera como alguna manera de obtener los resultados, bueno, sería de las fincas participantes de este tipo de concursos que hacen, como les mencionaba al inicio, para correlacionarlos, quizás estadísticamente, con resultados del suelo que son Sí, se puede hacer, porque como les digo, o sea, esa ha sido la ventaja, y lo que realmente a mí me ha gustado, y lo que más, les puedo decir, o sea, me ha hecho sentir bien y feliz, porque no he tenido como ese, no te vamos a ayudar, no, o sea, no puedes venir, o sea, ellos han tenido esa apertura de lo que necesites, tú me dices, y yo les decía, por lo menos, yo voy a venir en unos meses, tales de agosto, septiembre, a hacer el muestreo, no te preocupes, tú nada más me avisas, y nosotros coordinamos la fecha y la hora. Entonces, con esto, pues, hablando directamente con ellos, los resultados que ellos hayan podido tener en las diferentes participaciones en este tipo de concursos, podemos, pues, vincularlo más que todo a lo que, como mencionas, correlacionarlo con los aspectos y los parámetros que nosotros hemos estado estudiando hasta el momento. Muchas gracias. Exacto. Bueno, ese es otro aspecto bastante importante, porque la investigación, o sea, el contrato, bueno, el tema de lo que es la beca de la SENACYT vence en abril del próximo año. Entonces, a abril del próximo año tiene que estar realmente todo básicamente en proceso de graduación o graduado. Entonces, también es corto el tiempo que tenemos para realizar. Sí, son 2 años. El primer año de maestría, de materias, y pues el segundo año más que todo directamente a lo que es el proyecto de tesis. Entonces, como el tiempo es bastante limitado, entonces no podemos desarrollar tantas cosas, porque no nos va a alcanzar y no vamos a poder entonces al final tener el título en el periodo que se establece. Porque si fuese por eso, créeme que es bastante amplio lo que podemos realizar, ¿no? Esto ya, incluso podemos tomarlo como una tesis hasta para doctorado y demás, con otras, pues, con otra visión, ¿no? Gracias y felicidades. Gracias. Buenas tardes, soy
caso es la plantación que se realiza alrededor de lo que favorece ese fortalecimiento de los nutrientes. En caso tal de aquellas fincas que no apliquen esa plantación de cultivos alrededor, ¿qué método utilizan para mantener el suelo con nutrientes de consumo? Bueno, en algunas de las fincas sí nos han mencionado que utilizan fertilizantes como tal, para poder pues, mantener este tipo de cambio de nutrientes, pero no son, más que todo son fertilizantes, ellos mismos mencionan que son orgánicos, no es como químicos como tal que puedan tener algún tipo de impacto ya directo en la planta, sino más que todo son fertilizantes orgánicos o verdes también, como se llama. Y el hecho de realizar plantaciones alrededor de los cultivos de café, además del fortalecimiento de nutrientes en el suelo, ¿qué otro beneficio tiene para las plantas? Ok, para los nutrientes más que todo. Bueno, en general lo puede ayudar para diferentes tipos, o sea, tanto para los nutrientes como evitar que se pueda llegar a algún tipo de plaga que pueda afectar la plantación. Entonces, porque puedes sembrar diferentes tipos y entonces con eso tú puedes ir, digamos, manejando dos tipos de parámetros, ¿no? El tema de los nutrientes y pues, el tema de las plagas. Y no sé si lo mencionaste, pero ¿en qué época, estación seco, lluviosa, realizaste los análisis? Este primero es en marzo, abril, que es época de cosecha. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Mi pregunta es con respecto a si has considerado comparar estos análisis fisiológicos del suelo de aquí en Panamá con los suelos de otros países que se centran en el café. No sé si existen esos estudios en otros países, quizás a futuro, ¿no? Para poder entender por qué el café geisha en Panamá es considerado. Bueno, en cuanto a café geisha, no lo he considerado realizarlo como otros países. Estuve leyendo que casualmente hace una semana aproximadamente me puse a buscar algunos artículos porque al principio no encontraba, pero ahora sí he encontrado un par, pero no habla directamente de las características del suelo, sino directamente de lo que es el café. Entonces encontré uno de México que hablaba pues de manera, digamos, bastante por encima de son lo que son las características del suelo, del café en México. Pero o sea, no encontré como una variación en cuanto a lo que nosotros tenemos acá actualmente. Lo que queremos hacer en cuanto a verificar lo que es el suelo con otro tipo de cultivo, estamos evaluando con la doctora Tatiana de verificar lo que es el suelo de nuestro café geisha con un suelo altamente cultivable, lo que ella realizó en su doctorado en Rusia, en Varennes, para ver pues, la similitud que pueda tener un suelo con otro. Eso es lo que estamos tratando ahorita de evaluar. No hemos considerado el tema pues, de hacerlo, como te digo, pues, con otro país que produzca geisha. Sé que México, sé que Honduras produce, Colombia y Costa Rica, sé que son 15, pero no te sé si es cierta cuáles son los demás, pero son esos países y exacto, o sea, habría que ver dónde ellos están cultivando este tipo de café para ver también cómo podríamos hacerlo. Pero en caso tal de que lo podamos considerar y todo eso genera también costos. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Buenas tardes, muy buena presentación. Mi pregunta es, ¿cuáles compuestos químicos del suelo están más correlacionados con las notas florales que presenta el café geisha? Bueno, en lo que estuve investigando mencionaban tres digamos, aspectos importantes. Dos de ellos son macronutrientes, que era el fósforo y el potasio, y también lo veían por el tema de la materia orgánica. Puesto que si la nota floral, como mencionaba, el área boquete,
de esta zona, pues lo que más se van a encontrar son este tipo de plantas, de flores, y la materia orgánica que quede en el suelo pueda entonces generar este tipo de compuestos pues, que se notan al momento de tratar el café. Igual puede ocurrir del lado de volcán y en una pendiente, pues como les mencionaba, el tema de los sitios. ¿Puedes decir el nombre y qué puedo utilizarte El barreno. Creo que no se los mostré la verdad. Exacto. Es este. No creo que aquí se ve mejor. Es una, digamos, una T. En el que ustedes pues tiene esto que es como para apoyar el pie y ejercer mayor presión y poder entonces ir introduciéndolo a la T. Al principio fue bastante complicado. Nos demoramos como 1 hora y media tratando de ver cómo hacerlo, porque no sabíamos, pero al final pues ya una vez logramos saber cómo hacíamos el muestreo, pues era relativamente rápido. No nos demoramos más de 1 hora y media haciendo el muestreo, agarrando el principio. Sí. Para los que vayan a su gira en Chiriquí, que van a hacer el tema del muestreo en la finca, eso es lo que vamos a utilizar ustedes. Así que Adrián, por favor, ya que están poniendo tu pan ahí, entonces pues eso es lo que vamos a utilizar ustedes para hacer las masas. ¿Alguna otra pregunta? Para la presentación, mi pregunta es, ¿tiene verificado el análisis biológico del suelo en la siguiente etapa? Bueno, estamos evaluando casualmente ese tema. Como les digo, pues algunos chicos van a hacer el tema de cultura y estamos viendo si lo hacemos porque también pues eso genera que sean reactivos y demás, y entonces pues estamos evaluándolo. Lo más seguro es que se puede hacer, sí se puede hacer porque pues se puede decir que son bastante sencillos los análisis, lo estamos contemplando, puede que sí se pueda realizar. Igual todo depende también del tiempo que tengamos para hacer todo lo demás en cuanto al siguiente momento. Acá hay otra pregunta. Última pregunta. Sí. Ahora que mencioné el tema del muestreo, ¿cómo transportan los muestreos? O sea, ¿tienen que seguir algunas condiciones determinadas? Realmente no se tienen condiciones en específicos para almacenamiento, siempre y cuando se mantengan en condiciones relativamente secas. No puedes tenerlas en un lugar donde pueda obtener humedad porque la puedes dañar. Entonces, más que todo, pues, ese tipo de, más que todo es el parámetro que más utilizamos. Se hace la recolección, se almacena en unas bolsitas plásticas, que ustedes hemos visto por ahí para una bolsita negra, bueno, en ese tipo de bolsitas, y pues las transportamos directamente. Ya el tema con unos granos sí es diferente, porque ya eso sí hay que congelarlos y traerlos, como es un camino bastante larguito, digamos, de esta manera, y de igual manera yo tengo que transportarlos hacia la universidad donde voy a realizar la pasantía, entonces tenemos que mantenerlos congelados, ahorita mismo están congelados en 80 grados, y pues ya después lo llevamos a la cámara. ¿Se realiza alguna prueba in situ? No, hasta el momento no, pero sí se puede realizar. Como las pruebas son bastante sencillas, por decirlo así, si tenemos todos los implementos o todos los insumos del momento, podemos hacerlo así. O digamos que después que llegamos a casa y ya se podemos hacer el tema del momento. Pero sí se puede. Gracias.